Buenas tardes. Hoy nos encontramos 15 compañeros de las diferentes universidades del país para tratar un tema sumamente importante. Ya desde el momento de la pandemia, los docentes dimos otra mirada a la evaluación. En su qué, en su cómo, en su cuándo y en su dónde. Hoy quiero presentar a los siguientes compañeros de Halcones Digitales. Marielsi Molina, de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Aigle Pacheco, de la UNESCO. Gladys Jiménez, de la Escuela Básica Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas. A Josefina Sierra, de la Universidad Nueva Esparta. Laura Rodríguez, de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática. A la profesora Carmen Castillo. A la profesora Mariela Rivero, de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. A María Iglesias, del Colegio Santo Tomás de Aquino. A Henry Pereira, de la Universidad del Zulia. A Lucía Santeramo, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. A Carlos Changil, del UPT José Antonio Anzoátegui. A Jorge de Paul, de la Universidad del Zulia. A Magali, de la Universidad Nacional Abierta. A Pablo Hinojosa, del Instituto Universitario de Tecnología, Venezuela. Y a la profesora María Eugenia Fernández, de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. A continuación, vamos a tener este tema en el cual vamos a prestar muchísima atención porque cada uno ha preparado. En 2 minutos nos va a hablar de 15 claves para una evaluación en línea confiable. Profesora Marielsi Molina. Buenas tardes para todos. La ética en la evaluación en línea. El aprendizaje digital establece varios escenarios para estudiantes y profesores, donde la interacción es inmediata y se le plasma gran libertad para presentar ideas. Por otro lado, la evaluación bajo esta modalidad nos hace formularnos interrogantes, como por ejemplo, si se mantiene la integridad en el momento en que se evalúa como si estuviésemos en un aula de clase, si es factible evaluar bajo esta modalidad tomando en cuenta todos los problemas de conectividad que se pudieran presentar, y de qué forma realizar los exámenes para mantener la transparencia. Esto nos lleva a reflexionar que la pieza fundamental para la evaluación en línea se encuentra en la planificación. La planificación de los recursos debe ser precisa, clara, humanista, de manera de generar responsabilidad y conciencia individual, además de convicción y ética duradera. Gracias. Profesora Aigle Pacheco. Ciertamente, estas 15 claves deben estar concatenadas y partiendo del fundamento de la ética, es importante entonces que se haga presente la confiabilidad, la validez, la objetividad y autenticidad, que son principios fundamentales del proceso de evaluación en línea. Ciertamente estos aspectos son fundamentales y deben sustentar la evaluación. Por lo tanto, la evaluación en línea debe ser confiable y es necesario que antes, durante y el desarrollo del proceso evaluativo prevalezca la coherencia entre lo que se enseña con lo que se evalúa. La información debe ser confiable y estar fuera de cualquier duda. De allí que se permite y es necesario que los instrumentos que se utilicen para la evaluación sean confiables, válidos y que ese proceso de evaluación sea continuo, lo que va a permitir examinar y evaluar o juzgar correctamente el aprendizaje del estudiante. Eso por una parte. Por lo otro, la condición de una enseñanza en línea debe ser constante, suficiente, pertinente y estar muy bien diseñada. El fin de la evaluación en línea debe ser entonces el punto focal para poder precisar con objetividad el trabajo evaluativo fundamentado en unos instrumentos que permitan al estudiante una cantidad de posibilidades para que
pueda aprovechar el contenido, la información que está en la planificación y que se desarrolle coherentemente. Gracias. Profesora Gladys Jiménez, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Esa es una pregunta que todos los docentes nos deberíamos hacer. ¿Cómo evalúas? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu marco teórico en la evaluación? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y cuáles son tus basamentos que te permiten hacer un proceso de evaluación o de medición? Revisemos cómo enseñamos, porque nuestras concepciones pedagógicas develan cómo es nuestra práctica evaluativa. La evaluación pone al descubierto el currículum oculto del docente. Entonces, los invito a todos los que escuchen esta conferencia a ir desde ese docente controlador en su sistema de enseñanza a un docente que vaya a la reflexión, a un docente castigador que utiliza la evaluación para castigar, a una evaluación que pida un proceso de reorientación. A ver, a ese docente que solamente le importa el producto del aprendizaje, a mirar los procesos de cada uno de sus estudiantes, desde la enseñanza y desde la evaluación. No podemos perder de vista que lo más enriquecedor de la evaluación es cómo podemos nosotros interpretar los resultados de nuestros estudiantes y cómo podemos retroalimentar. ¿A qué? Retroalimentar a los muchachos, pero también retroalimentarnos nosotros, porque si ellos no aprendieron, nosotros tenemos un punto muy grande de responsabilidad. Entonces, dime, ¿cómo enseñas? Y te diré cómo evalúas. Haz tus procesos con congruencia. Profesora Josefina Sierra. Buenas tardes. Evaluar, medir y calificar en línea. Es importante destacar que evaluar, calificar y medir son diferentes. En la evaluación se apunta al logro de aprendizaje, calificar a la representación numérica de este logro y la medición es un medio utilizado por la evaluación para lograr sus propósitos de valoración. Bueno, cuando se habla de evaluar, generalmente pensamos en una prueba. Y cuando pensamos en una prueba, pensamos, oh, no estudié, ¿qué hago? Con la imagen mental de una nota en nuestra cabeza. Pero hay que decirlo, evaluar no es lo mismo que calificar ni medir. Son cosas totalmente diferentes. Evaluar y calificar son dos términos que constantemente se confunden en la práctica, pero pueden ser complementarios. Calificar en educación es la síntesis del proceso de evaluación, en la cual se representa mediante un valor numérico o un concepto al nivel de logro de los aprendizajes alcanzados. Suele utilizarse para comparar los resultados de la evaluación con los propósitos planteados al inicio del proceso. Medir es asignar números, conceptos, relación entre números y personas, graduación de aprendizaje, utilización de parámetros. Evaluar es un proceso integral, es decir, desde el diagnóstico, el proceso y el resultado. Es establecer juicios de valor acerca de las cualidades. Calificar es una apreciación no necesariamente numérica. Es la transformación de criterios cualitativos. Aquello que no es cantidad o cuantitativo, es decir, notas, conceptos. Medir más que todo, o sea, calificar es como dice la palabra, calificar que si es deficiente, que si es bueno, que muy bueno, que si es regular. Y eso se lleva también a escalas de puntajes, porcentajes, etc. Desde este punto de vista, el objeto de interés. Ambas acciones pueden considerarse completamente complementarias. De hecho, el resultado de una medición puede ser un insumo para la evaluación. Por otra parte, un juicio evaluativo permite dar sentido y significado. O sea que debemos
realmente diferenciar cada una de ellas. Y es muy importante en la hora de evaluar en un proceso de aprendizaje cómo medimos la capacidad del alumno, cómo evaluamos su desempeño, etcétera. Entonces, me parece muy importante tener claras esas tres palabras. Gracias. Profesora Laura Rodríguez. En continuidad con nuestras claves, ahora vamos con la número 5. Apropiación de los criterios de evaluación por parte de los estudiantes. Los profesores, tutores y facilitadores de experiencia de aprendizaje en entornos virtuales debemos no solo diseñar, sino compartir y explicar con antelación los criterios de evaluación de la actividad y de cada tarea evaluable con nuestros estudiantes. Esto va a contribuir decididamente a que la evaluación sea más transparente y que además la hagan suya, es decir, que se apropien de ella. Sí, será más transparente no solo para el docente, sino para el estudiante, ya que al conocer con antelación los aspectos que serán valorados, tendrán más oportunidad de elaborar un excelente trabajo, así como mejor comprensión y aceptación de los resultados que han obtenido. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Podemos utilizar diversos tipos de instrumentos. Por ejemplo, una lista de verificación o una rúbrica. Yo particularmente en mis diseños educativos siempre les coloco en el aula virtual la rúbrica de cada actividad que va a ser evaluada. Porque la rúbrica, al ser más explicativa, permite que el estudiante conozca con detalle no solo los aspectos a evaluar en cada actividad, sino también los indicadores de logro para cada uno de los aspectos y además su ponderación. Ahora, ¿cuál instrumento será el mejor para utilizar? Bueno, eso depende de lo que vamos a valorar en cada momento de aprendizaje. Entonces, permitamos que nuestros estudiantes se apropien de la evaluación y la comprendan y la valoren como un componente clave de su aprendizaje. Continuamos con las siguientes claves. Profesora Carmen Castillo. El estudiante debe visualizar el proceso de evaluación. En la propuesta que vamos a hacer, entregarles a los estudiantes, la evaluativa, los enunciados deben ser lo más detallado posible para que el estudiante pueda visualizar dónde comienza y dónde acaba la actividad. En qué momento podrá realizar la retroalimentación y le será informada la calificación final. El estudiante, desde que recibe el plan de evaluación, debe saber la cantidad de semanas, con qué mecanismo o con qué actividad va a ser evaluado, cuál va a ser su ponderación, si va a ser en equipo, si va a ser individual, y él va exactamente toda la semana viendo con qué material él cuenta para poder entregar su evaluación. Este es un mecanismo que contribuye a que el estudiante se sienta seguro de lo que está siendo evaluado, cómo él mismo va a saber si lo hizo bien, si lo hizo mal, y cuál va a ser, hasta es posible medir, cuál va a ser su calificación final. Profesora Mariela Rivero. Muy buenas tardes. Dejar que los estudiantes sean protagonistas. La evaluación en línea puede facilitar el mecanismo para la evaluación y la coevaluación. La evaluación en línea puede facilitar mecanismos para la autoevaluación y coevaluación. El mundo ha cambiado. En la actualidad, Venezuela, con la situación pandemia, no escapa de ser parte de ese cambio global. Y en lo que se refiere a las nuevas metodologías para seguir con la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, las TIC juegan un papel muy importante, debido a que el estudiante pasa a ser el foco principal de motivar a esta continuidad. A razón de esto, es de mucha importancia dar la voz activa al estudiante para que sea protagonista en las participaciones, según las diferentes estrategias que se aplican. Díganse esto, foros, videos, llamadas, debates, etc.
Una propuesta la cual implica eliminar la visión totalitaria del aula de clases. El protagonismo en el estudiante implica generar en ellos confianza y aceptación en el nuevo proceso de su aprendizaje, adquiriendo actitudes de autonomía responsable, lo que fortalecería en ellos la motivación por redescubrir solos o grupar las interrogantes que se presenten según cada espacio a debatir, tomando en cuenta que con el Internet y el abanico de opciones que brinda la red, al momento de buscar información, se vean obligados a tomar las bibliografías o las herramientas adecuadas y la veracidad de cada interrogante para hacer de su protagonismo el mejor de los roles, tomando las riendas de su proceso de aprendizaje, permitiendo que el estudiante sea también evaluador, no solo con la intencionalidad de una buena ponderación, sino de una positiva empoderación del proceso en cuanto a su aprendizaje. Gracias. Profesora María Iglesias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi clave número 8 es dinamizar el aula virtual para la evaluación interactiva. Se basa en recurrir a herramientas web para la creación de recursos y actividades de manera que den de sensación de ser una aula dinámica y efectiva para poder evaluar una actividad y que mis alumnos se sientan motivados para poder conseguir una excelente evaluación y lo más importante es el aprendizaje significativo. Gracias. Profesor Henry Pereira. Buenas tardes. La clave que me toca es evaluar para aprender. ¿Por qué evaluar para aprender? Debemos diseñar los instrumentos de evaluación de tal manera que vayan relacionados estrictamente a los objetivos de enseñanza. En ese sentido, debemos hacer entender a los estudiantes de que la idea es el aprendizaje, no el valor que tenga la prueba. ¿Ok? Entonces, en el momento de diseñar la prueba, la evaluación con el instrumento, debe ir estrictamente relacionada a los puntos claves del aprendizaje en ese momento, que está relacionado estrictamente a la planificación y a los objetivos. De otro punto de vista, cuando las pruebas son tipo QUIP, de evaluación, debemos estrechar el tiempo de respuesta para evitar que los bachilleres se copien o hagan fraude. En ese sentido, hay otras maneras de evaluar, hay muchas herramientas, como por ejemplo la evaluación face to face, que podemos usar a través del Zoom. Hay exposiciones a través de Zoom. Muchas gracias. Lucía Santerán. Buenas tardes, estimados colegas, en este grandioso diplomado. Mi clave número 10 consta de un cuestionario con rango de fechas de entrega. Aquí hago mención o resalto uno de los grandes precursores de la incorporación de las TIC, por así decirlo, en la presencialidad, que vendría siendo con las máquinas programadas a Buro Skinner, el gran conductista, donde generaba preguntas, el estudiante respondía desde el punto de vista mecánico y le generaba una respuesta inmediata. ¿Cómo lo vemos nosotros actualmente en esta cuarta revolución industrial, a lo que se le conoce como era digital? Cuando nosotros creamos formularios predefinidos dentro de las aulas virtuales. La más reciente es desde Moodle o bajo plataformas educativas a través de nuestra sesión en Gmail de Cumple. Bien, entonces, cuando se trata de los criterios evaluativos en línea, se recomienda establecer un rango de fechas de entrega, tomando en cuenta los cambios climáticos, que eso tiene mucha interferencia en la resolución de la actividad evaluativa, porque si nos enfocamos en limitar un tiempo de respuesta en cada una de las preguntas, no vamos a conseguir que se pueda conseguir
saturación o interferencia de la red e impida que el estudiante pueda responder porque el tiempo expiró. Entonces, esa sería mi clave, que los cuestionarios en línea sean sin límite de tiempo de respuesta en cada una de las preguntas y basado en un rango de fecha de entrega específico. Profesor Carlos Changil. Muy buenas tardes. En esta clave me corresponde dialogar con ustedes sobre incorporar la práctica en la evaluación en línea. Esto significa que es la incorporación de estrategias prácticas en las TIC, como por ejemplo en los levantamientos topográficos y geodésicos a través del audio-video y de planos. Mucho se ha dicho de que es muy difícil enseñar las materias prácticas a través de la TIC. Sin embargo, esto es una limitante que se puede superar si se selecciona estrategias dinámicas de aprendizajes requeridas para la misma. O sea, que minimice en lo máximo posible las limitantes para esa enseñanza práctica a nivel virtual. En mi experiencia como docente de las unidades curriculares de topografía y sistema de información geográfico, hacemos las prácticas grabándonos en forma de audio-video, donde se requiere el docente y 2 personas auxiliares, una de las cuales va a tener sujetado la cámara para hacer la grabación, ya sea un teléfono o una propia cámara grabadora de audio-videos. El otro auxiliar va a ayudar al docente con la manipulación de los equipos, ya sea de teodolito, nivel de ingeniero o GPS. Paralelamente, el docente va a ir explicando y va siendo grabado. Una vez almacenado el audio-video, algunas veces se edita para disminuir el tamaño para poder subirlos a las redes sociales, y al lograrlo, dependiendo de las redes que se vaya a utilizar, se disminuye ese tamaño y se es enviado a través del correo electrónico, Telegram, WhatsApp, YouTube, entre otros. De esa misma manera, los estudiantes van a hacer sus prácticas tomando en consideración lo que enseñó el docente y se van a estar grabando con los mismos mecanismos, los mismos equipos, como el teléfono o una cámara grabadora de audio-videos. Lo van a editar. Luego que tenga su audio-video, van a tomar los datos, lo plasman en un plano, lo digitalizan y le es enviado al docente, ya sea por correo electrónico, WhatsApp, Telegram o YouTube. De esta manera tan significativa estaremos implementando las materias prácticas en la TIC. Muchas gracias por su atención. Profesor Jorge de Paul. Buenas tardes. Mi clave es la videollamada como herramienta para evaluar. En los actuales momentos, el mundo atraviesa una situación bastante crítica provocada por una pandemia y nos ha llevado a nosotros como docentes a buscar herramientas que nos permitan no solo enseñar, sino también evaluar hasta dónde ese conocimiento impartido llegó a nuestros estudiantes. Para mí, una de esas herramientas es, sin lugar a dudas, la videollamada, bien sea grupal o individual, ya que nos permite tener un contacto face to face con el estudiante y controlar quizás el ambiente en el que éste se está desenvolviendo al momento de responder nuestras interrogantes. ¿Por qué digo que es efectiva? Porque estás viendo al estudiante, le estás haciendo la pregunta y él tiene un tiempo determinado para responderte esa pregunta, sin oportunidad de preguntar, de quizás mirar un apunte. Simplemente estás en contacto directo con este y él tiene la obligación, quizás por respeto, de responder sin utilizar herramientas para darte la respuesta que tú le estás pidiendo. Muchas gracias. Profesora Magali Prado. Una
de las estrategias fundamentales en el proceso de aprendizaje es la realización del portafolio digital. En principio, ¿qué entendemos por un portafolio digital? Bueno, como le había mencionado, es una estrategia de evaluación que permite visualizar el avance del estudiante a lo largo de su trayectoria académica. Y en ese proceso académico del estudiante, él va a tomar en cuenta su autoevaluación o autovaloración en cuanto a sus fortalezas y dificultades que ha tenido durante este trayecto académico. Como le había mencionado, el portafolio digital posibilita que el estudiante desarrolle su capacidad para autoevaluarse, reflexionando sobre su proceso de aprendizaje y los productos entregados, a fin de mejorarlo progresivamente. Es importante destacar que dentro de los criterios se enfatiza la importancia del portafolio digital, y uno de ellos es que promueve el aprendizaje autónomo del estudiante, en la medida que implica para los estudiantes la responsabilidad de hacer seguimiento a dicho proceso. Esto es muy importante. En cuanto a los criterios para la evaluación de un portafolio digital, he seleccionado 3 significativos. El primero, organización y clasificación de los productos entregados. Bueno, entregados en función a las exigencias del objetivo y del contenido de la unidad curricular. El segundo criterio sería la calidad de la presentación de los trabajos y textos. Y el tercer criterio, avance en el aprendizaje. Este criterio alude a la demostración de los logros sucesivos en cuanto a la construcción de significado sobre los contenidos y reflexión de los procesos de aprendizaje. Y para culminar, el portafolio digital debe contener las carpetas y subcarpetas correspondientes a las asignaciones en función de las demandas que le establece la estrategia institucional y la estrategia de evaluación. Muchas gracias. Profesor Pablo Hinojosa. Buenas tardes, estimados colegas. Mi clave ha sido mencionada y está diluida en muchas de las otras claves. A veces nosotros como docentes nos limitamos a sencillamente dar una nota, poner una cifra o una letra, a decir, mira, esto estuvo bien, pero puedes mejorar en aquello, o esto estuvo excelente. Sin embargo, allí la evaluación se está quedando en la simple calificación. Y la clave que yo estoy exponiendo tiene que ver con evaluar es más que calificar. La evaluación lleva varios procesos, varias etapas. Una de ellas es la formativa. La evaluación formativa es sumamente importante para ayudar a que el muchacho, como lo mencionó mi colega anteriormente, la colega Magali Prada, para que el muchacho se comprometa con su aprendizaje, con su estudio y vaya viendo su progreso, su adelanto. Por eso, el docente, además de poner una nota, además de estimular al muchacho para que, o al alumno, al estudiante, para que siga avanzando y siga progresando, debe convertir la evaluación como un hilo conductor que ayude al alumno a motivarse y a comprometerse él mismo con su aprendizaje. Muchas gracias. Profesora María Eugenia Fernández. Buenas tardes. Clave número 15. Quizás sea la clave que reúne los aspectos que hasta ahora se han abordado en cada una de las claves, ¿no? Porque es el feedback en línea, la retroalimentación. La retroalimentación juega un papel muy importante en todo lo que es el proceso educativo. Pero sobre la educación en línea, específicamente en la educación en línea, esta por ser bajo una modalidad en el que el estudiante no está frente a frente con el docente se ve de alguna manera obligado a hacer una retroalimentación constante para poder de alguna manera tener un seguimiento y poder medir los alcances que ha tenido ese contenido programático que se ha bajado y el logro de esos objetivos que se han planteado. Entonces, la retroalimentación es indispensable para que el estudiante pueda modificar adecuadamente su aprendizaje. Ahora bien, el docente no puede perder de vista la retroalimentación porque está relacionada con el proceso de evaluación. La retroalimentación
de alguna manera devuelve esa información que ya se ha procesado, ¿verdad? Para poder fortalecer de alguna manera el aprendizaje que ha venido adquiriendo el estudiante. Entonces no se puede desvincular de los procesos de evaluación. Debe estar integrada a todo lo que es la planificación del proceso de evaluación de los contenidos programados. La evaluación, por su parte, valora todo el aspecto cuantitativo y cualitativamente el logro de un objetivo, pero la retroalimentación debe garantizar de alguna manera esa articulación entre ese logro con los objetivos que se ha planteado el docente. Por eso es que es tan importante el proceso de retroalimentación. Ahora, ¿cómo aplicar la retroalimentación? ¿Cómo hacerlo? Debemos considerar primero que ella debe ser directa. Independientemente de que sabemos que podemos hacer una retroalimentación a nivel general con el grupo, esa retroalimentación muchas veces debemos dirigirla directamente a ese miembro de ese grupo, a ese estudiante que realmente requiere que se lleve de la mano para el logro de los objetivos programados. También debe ser descriptiva, es decir, debe haber una expresión detallada de cuál sería esa conducta que debe modificar el estudiante o cuáles son esos logros que debe mejorar. Debe ser específica, es decir, se les debe de alguna manera señalar cuáles son los logros que ha alcanzado y cuáles son aquellos que quedan pendientes. Y cuáles serían entonces esas acciones que el estudiante debería tomar para mejorar su desempeño. Debe ser inmediata, es decir, oportuna. Debe darse en el tiempo y en el momento preciso en el que realmente requiera que el estudiante se le dé la orientación para que logre el objetivo del contenido programático que el profesor o el docente ha planificado y obviamente ha establecido objetivos de logro para él. Ahora bien, como no podemos dejar a un lado el proceso de retroalimentación, solamente como un proceso que lleva el docente, también le tenemos que dar la oportunidad al estudiante para que él también pueda integrarlo a los procesos de otras actividades, dándole también a él la oportunidad de que se autoevalúe, como muy bien lo pudieron haber mencionado en otras claves, y que él también pueda ser parte del proceso de evaluación para sus compañeros. Es una manera de ponerlo a él en el contexto de su propio aprendizaje. Hay muchas estrategias, y de hecho la han mencionado en todo este recorrido que se ha hecho de las claves para una evaluación efectiva a nivel de la modalidad en línea, a la cual hemos hecho uso, como es los mensajes, el correo para emitir información específica de cómo ha sido el desempeño del estudiante, la videoconferencia, como fue la clave anterior, en el que realmente se considera una de las herramientas en la que el estudiante se siente que hay una mayor cercanía con el docente y que él tiene la oportunidad de irle orientando directamente al estudiante, señalándole cuáles serían entonces esos aspectos que debe mejorar de su desempeño. Hay otras estrategias que se han venido manejando y que realmente han sido muy efectivas a nivel de la modalidad en línea, como han sido estas grabaciones que se pueden hacer, esas videograbaciones que tengan que ver únicamente con ese feedback. Es decir, puede ser audio como puede ser un video, porque el estudiante las puede retomar en el momento en que él las necesite y puede realmente recurrir a esas observaciones que ha hecho el docente para él entonces poder ir orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos de la materia, hacia el logro de los objetivos del contenido programático, de la unidad curricular que está. Hay otras estrategias que se han venido manejando a nivel de la modalidad a distancia, porque realmente da un abanico de oportunidades para poder insertar al estudiante en un proceso de retroalimentación continua y que el docente debe realmente conocer esas estrategias, debe conocerlas y debe manejarlas e incluirlas dentro del proceso de la planificación de la evaluación. Así como se planifica los contenidos, también debe haber una planificación de la evaluación. Y más que todo ahora cuando estos procesos se hacen a nivel en línea, a nivel a distancia. Entonces es importante manejarse
con este tipo de estrategia. Entonces, en resumen, podemos decir lo que mi lámina lo señala, que el feedback o la retroalimentación en la modalidad en línea ha de ser entonces ese motivo para generar cambios en el estudiante, ayudarlo a que mejore su desempeño, a que desarrolle las habilidades cognitivas, ayudarlos a dar esos pasos firmes, constantes, más estructurados, más consolidados en cuanto al logro de los contenidos programáticos. Entonces eso es importante para el docente tener presente que debemos retroalimentar, que debemos dar la orientación oportuna para el logro del desempeño de los estudiantes. Gracias. Bien, muchísimas gracias a los 15 profesores que han preparado este tema. Hemos hablado de lo conceptual, de lo procedimental, de lo actitudinal. Hemos hablado de las formas de participación en la evaluación. Hemos hablado de los momentos de la evaluación, de algunas herramientas en línea muy interesantes, de las bases de comparación de la evaluación, de algunas estrategias que han saltado de la creatividad del docente venezolano para poder realizar un proceso de enseñanza y de evaluación auténtica, con congruencia y con ética. Muchísimas gracias a todas las personas que puedan ver esta presentación y gracias a ustedes, compañeros de Halcones Digitales.